Karen Mills, muchísimas gracias por reunirse con nosotros. Nos vimos hace unos meses, en septiembre, en Madrid, en la Fundación Rafael del Pino, para hablar acerca del libro más reciente que has publicado, FinTech, Small Business and the American Dream. Hoy nos reunimos, usted en Boston, yo en Copenhague, para hablar acerca de una importante y difícil realidad que es el COVID-19. Vamos a hablar hoy acerca de los fintech, las pymes y la respuesta ante la crisis del COVID-19. Yo quisiera empezar con una primera pregunta y es la siguiente. ¿Cómo y por qué son importantes las pymes para la economía en general? Mercedes, muchas gracias por esa pregunta, muchas gracias por invitarme a la Fundación. La verdad es que estoy encantada de volver a Madrid, aunque sea de forma virtual, y volver a hablar. Este es un asunto verdaderamente importante. Yo nunca antes he visto momentos tan difíciles en todo el mundo para las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Pues porque por causa de la salud, por causa de la realidad que nos rodea, muchas empresas pequeñas han tenido que dar el cerrojazo y sabemos que las pymes representan el 50, 70, 80% incluso de los trabajos en los distintos países del mundo. El resultado ha sido el de despidos o intentos por sobrevivir a este COVID. La verdad es que las pymes tienen poca amortiguación económica, los famosos cash buffer. En Estados Unidos, la mayoría de las pymes tienen en las arcas menos de un mes de dinero, menos de un mes de líquido, de liquidez. Esto es así en Estados Unidos y llevamos poco tiempo enfrentándonos a esta crisis. En España llevan ustedes más tiempo. Las pequeñas empresas no tienen ingresos y, por tanto, carecen de liquidez. Cuando la pequeña empresa no tiene liquidez, se muere, tiene que cerrar. Y a lo mejor este cierre va a ser uno permanente. Lo que sabemos acerca de la economía es que si las pequeñas empresas cierran, es muy difícil que la economía se reactive. Esto puede que cambie la naturaleza completa de la recuperación. Así que tenemos que hacer todo lo que esté de nuestra mano y rápidamente, además, para ayudar a las pymes en estos momentos tan difíciles. Bueno, pues otra pregunta. Antes de comentar cómo hacerlo, ¿por qué dice usted, si las pymes son tan importantes para las economías, cómo puede ser que tantas veces queden un poco dejadas de lado? Es una excelente pregunta. La verdad es que es algo que a mí me preocupa. Yo lo pienso muchas veces. Muchas veces a las pequeñas empresas no se les percibe como importante agente de la economía, muchas veces porque ni aparecen en los modelos macroeconómicos que estudian el consumo, el consumidor, estudian la inversión. Bueno, esto es las grandes empresas o las aportaciones gubernamentales. Las pymes es que son agradables, ¿no?, de tener en la comunidad. Pero, como digo, no se aprecia en las investigaciones. Pero esta crisis nos ha obligado a todos a darnos cuenta de lo importantes que son las pymes. En parte por este efecto que comentaba yo antes, el efecto sobre el empleo. Para muchas personas este es su mundo laboral. En Estados Unidos hemos tenido dificultades a la hora de entender la importancia de las pymes, porque ni siquiera medimos las aportaciones de las pymes a la economía. Si no hay datos, pues no se estudia y no se entiende. En Estados Unidos hay una cosa buena y es que los esfuerzos, estas medidas de alivio, se empiezan a centrar en las pymes. Sabemos que en parte esto está justo aflorando, pero confiamos en que sea importante. Pues como reacción diría, hay muchos distintos tipos de pymes. ¿Cuáles son las más vulnerables? Yo respondería diciendo que todos los países se enfrenta a un universo distinto de pymes. Estas pymes no son todas necesariamente iguales. Todo el mundo en tiempos sólidos se centra en las pequeñas empresas que están
comportándose fantásticamente, que van a ser el siguiente Google. Es excelente porque impulsan la innovación, impulsan la actividad económica, porque se podrían convertir en gigantes a futuro, pero la verdad es que hay muy pocas pymes de este tipo. Es menos de un 1% de todas estas pymes las que consiguen estas inversiones de capital riesgo. La mayoría de las pymes son o bien unipersonales, sin empleados, o son pequeñas empresas de barrios. Son las tiendecitas, el tinte de abajo, que forman parte de nuestra realidad vital. Y estas son las empresas que más afectadas se ven por la crisis. Yo creo que dentro de poco vamos a hablar acerca del negocio de aprovisionamiento, que también es muy importante. Y de todas estas empresas, las más vulnerables, en su opinión, son ¿cuáles? Las que sean más vulnerables al COVID-19. Yo creo que las que están más expuestas son las más pequeñas de todas. Lamentablemente, estas empresas han sido desatendidas por la banca y por las instituciones financieras. Es muy difícil ahora mismo todo para estas pequeñas empresas porque no hay ningún gran inversor que quiera ayudarles y muy pocas veces cuentan con apoyo bancario o tarjeta de crédito incluso. Algo que me satisface es que en la formulación de la política actual, estas pymes, hasta ahora olvidadas, pues no lo han sido esta vez. Y se va a buscar el conseguir el alivio que necesitan a tiempo para que superen la crisis. Muchas de estas pequeñas empresas viven al límite, son muy vulnerables y estas próximas semanas van a ser definitivas para su supervivencia. Hablemos un poco acerca de esto. Todos los países parece que responden, pero responden de formas distintas. Así que, ¿cómo lo valora usted? ¿Piensa usted que algunos países están reaccionando mejor? ¿Por qué reacciona de forma distinta un país a otro ante el COVID-19? Yo diría que la verdad es que muchos economistas van a hacer su agosto después de esta crisis porque se han dado muchísimos experimentos en la formulación de la política y esto es algo que vamos a estudiar durante muchísimos años y yo creo y espero que aprendamos mucho de esto. Lo que es interesante es que parece que los países han formulado la política en función de sus fuerzas. Así que, por ejemplo, Dinamarca, Alemania y otros países se plantean pagos directos a las empresas. Esto puede que sea una idea brillante, pero ¿cómo puede ser que se plantee este pago directo en algunos países y en otros no? En Estados Unidos no se puede, por varias razones. Entre ellas, por ejemplo, que Estados Unidos no tiene un registro, un listado de todas sus pymes y de sus empleados y de los pagos que se llevan a cabo. Con esto no quiere decir que Estados Unidos no recabe datos. Por supuesto, tenemos datos en relación con impuestos, en relación con el censo, pero no tenemos un registro como sí tienen otros países. Así que si en Estados Unidos pensásemos, bueno, pues vamos a mandar unos talones como hacen en Alemania, a lo mejor es que no es posible. Y en este entorno abierto y en marcha en Estados Unidos con su sueño americano, esto, bueno, pues algunos dirían que es demasiada injerencia gubernamental. Pero tengo que decir que me parece una lástima que no tengamos este tipo de sistemas porque puede ser que en esta crisis estos modelos precisamente puede que sean los más efectivos. En el Reino Unido y en otros países también resulta que los fintech han sido una solución importantísima. Cuando vine a España me impresionó la comunidad fintech española. Espero que se reactive aún más. Lo que estamos viendo en el Reino Unido y en otros países es que pueden proporcionar un punto de acceso muy importante. Y lo que nos encanta de las fintech es que son muy ágiles. En Estados Unidos se lleva trabajando con programadores que intentan conseguir un portal más amigable para las pymes, para que las pymes puedan acceder a ese portal y buscar ayuda. En Estados Unidos, un caldo de cultivo de fintech, bueno, pues hemos visto que fueron parte desde el principio de la solución. Cuando no hay muchos bancos o cuando hay muchas personas que no cuenta con un banco que le atienda bien, las fintech pueden ser una excelente solución.
Bueno, pues así pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a cambiar un poquito el planteamiento y vamos a pensar en el papel de algunas de las partes involucradas más importantes. La banca, el fintech, a la hora de ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Empiezo hablando acerca de los bancos. ¿Cómo pueden ayudar los bancos? ¿Cómo pueden ayudar? ¿Y cuáles son algunos de los desafíos a los que se enfrentan los bancos? Yo tengo que decir que la verdad es que admiro mucho a los bancos y cuando estuve en la fundación la última vez dije que a mí me parecía que los bancos comunitarios puede que vean buenos resultados después de los cambios que se avecinan, porque ellos tienen sólidas relaciones con sus clientes y a medida que adaptan más la tecnología, pues a lo mejor pueden tener un tablero de mando con información de las pymes y pueden hablar acerca de las necesidades de las pymes. Yo sigo creyendo que esto es sólido y me parece importante. La faceta negativa de los bancos es que no son muy ágiles. Los sistemas tecnológicos en los bancos tienden a ser muy establecidos, difíciles de cambiar, algo rígidos. Estamos intentando cambiar los sistemas en días, literalmente, así que lo que vemos en la banca es que han luchado verdaderamente por crear la capacidad de distribuir nueva ayuda a pymes. Hay un ejemplo que me parece muy válido en Estados Unidos. Uno de nuestros mayores activos es la red de bancos. Nosotros tenemos 5.000 bancos, muchos de ellos son bancos comunitarios y tenemos algunos bancos grandes importantísimos, JP Morgan, Chase, Bank of America, que llevan tiempo adelantando sus conocimientos en tecnológica y hacen lo posible por conseguir estos buenos portales. Quizás no apoyaron tan rápidamente como debieran de haber hecho. Decían, por ejemplo, vamos a atender primero a nuestros clientes actuales. En fin, que arrastraron un poco los pies, remolonearon un poco en vez de apoyar. Pero bueno, han pasado los días y sus sistemas están funcionando a pleno rendimiento. Y yo creo que esta semana va a ser una semana muy interesante. El mundo de la banca ante los fintech, porque hemos visto a lo largo del fin de semana en Estados Unidos de América algunos de los nuevos competidores que recibían el visto bueno para préstamo directo a las pymes. Esto es algo implanteable, esto es completamente novedoso porque en el pasado estos nuevos prestamistas no bancarios no habían recibido autorización por parte de las autoridades federales. Pero, por ejemplo, Square, PayPal, QuickBooks, que es de Intuit, incluso Kabbage, han recibido el visto bueno en los últimos días para poder llevar a cabo esta actividad. QuickBooks, por ejemplo, tiene un producto que se llama TurboTax, que es una aplicación que ayuda a rellenar los formularios fiscales. El antiguo director de Intuit me ha dicho que han dedicado 2 semanas y media programando un nuevo programa diseñado para las pymes, para que las pymes puedan superar los pasos del programa PPP, Programa de Protección de Pagos, un programa muy generoso en Estados Unidos. Se formulan preguntas muy sencillas y se puede rellenar el formulario. Esto es exactamente lo que querían las pymes en Estados Unidos, porque la cantidad de papeleo es impresionante. Para las pymes es complicado. ¿Qué formulario necesito? ¿Qué pasa si no tengo banco? Así que vamos a ver cómo va a haber aún más actividad por parte de bancas y de fintech. Las pymes van a decir, a ver, me están facilitando mucho el acceso al programa PPP. A lo mejor yo puedo llevar a cabo mis actividades bancarias con una de estas fintech. Y otra pregunta sería las fintech, que son quizás muy importantes para las pymes más vulnerables, las que usted describía al principio, las más pequeñas, aquellas que quizás no tienen cuenta bancaria incluso. Ahora, con las plataformas de fintech, PayPal, Square y demás, puede que
tengan acceso más fácil a estos servicios. Así que se formula la pregunta, las fintech, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa también, ¿cómo pueden ayudar a las pymes? Y también, ¿cuáles son algunos de los desafíos a los que se enfrentan para conseguir ese objetivo? La verdad es que tiene toda la razón en cuanto a estos negocios desatendidos. Ahora mismo en el Congreso en Estados Unidos hay debates acerca de este tramo de segunda actividad para las pymes en Estados Unidos, porque en Estados Unidos pensamos primero ir por la vía del banco. Las personas que trabajan con bancos, que reciben sus préstamos de los bancos, tienden a ser negocios más establecidos. Los negocios que son de mujeres o de minorías, pues suelen quedar desatendidos por los bancos. Voy a hablar un poquito acerca de Square. Square es este sistema pequeñito de pagos. En Estados Unidos, cuando Jack Dorsey de Twitter, cuando lanzó Square, lo hizo porque vio que los pequeños negocios no conseguían tarjetas de crédito. Y hace 10 años él pensó, a lo mejor yo puedo hacer que sea más viable para las pymes más pequeñas, las más nuevas, las que son de inmigrantes, los vendedores ambulantes de comida, los vendedores en mercadillos, que tengan acceso efectivamente a las tarjetas de crédito. Y así nació Square. Y Square ahora pues cuenta con millones de pequeñas empresas. Y PayPal como red tiene 10 millones de pequeñas empresas. Es la tercera parte de los 30 millones de pymes en Estados Unidos. Así que van a conseguir establecer estos vínculos con sistemas de pago con muchas de las verdaderamente pequeñas. Square entonces empezó a prestar dinero. Prestaban una media de $6,000, que es una cantidad muy pequeñita. Un préstamo típico de un banco SPA serían $125,000. A los bancos no les interesan los préstamos de $6,000. Y es esta una de las razones por las que yo estoy encantada de ver cómo esta semana empieza con PayPal y Square e Intuit, con este visto bueno por parte del regulador federal, que a lo mejor antes dudaba y decía, a ver, no les conocemos como prestamistas. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que si queremos llegar a los más pequeños, a los más vulnerables, es importante plantear un camino que ya existe. Ya tienen el Square, ya tienen la cuenta PayPal. Y estos van a ser importantísimas vías de acceso. Lo que ha pasado en la mente del regulador, yo creo, es que han comprendido que es imprescindible que todos vayamos a una, que todo el mundo participe, si quieren efectivamente conseguir que todas estas partes importantes del mercado accedan al dinero. Pues esto encaja muy bien con una de las preguntas que nos hace llegar uno de nuestros oyentes en España, que dice, no todas las fintech se sienten muy optimistas, ¿verdad? Esta es la pregunta. El sector de las fintech va mejor, como ha dicho usted, en España, en Madrid especialmente, en Copenhague también, pero la verdad es que muchas de estas empresas fintech son startups, son empresas emergentes, son muy nuevas. Algunas todavía pues están empezando a funcionar. Así que habría que pensar en qué tipo de empresa de fintech, qué tipo de fintech va a sobrevivir al impacto del COVID-19. Esta persona que pregunta plantea, ¿van a ser las fintech que ya trabajan con los grandes bancos? Bueno, yo respondería diciendo que una de las víctimas de esta crisis, yo creo, van a ser los prestamistas fintech que se han sobreextendido, que han llegado a las empresas pequeñas más vulnerables. Ha habido un periodo de mucho crecimiento. Ha habido mucho préstamo entre particulares, peer-to-peer, P2P, nuevos bancos, bancos en línea. Eran muy agresivos, mucho más agresivos que las alternativas tradicionales. Puede ser que algunos de estas prestamistas menos importantes, menos capitalizados, van a ver altas tasas de morosidad porque es
una pena, pero en Estados Unidos y en Europa y en el mundo vamos a perder muchísimas pymes vulnerables porque es un impacto demasiado grande. Espero que no sea así para todos, pero vamos a ver cómo algunos de los fintech no lo consiguen porque estos coeficientes de pérdida son excesivos para ellos. Los que son más sólidos en términos de infraestructura proporcionan sistemas dentro de bancos y yo creo que ellos quizás se puedan aprovechar de este momento. A modo de ejemplo, Numerated. Es un software para pymes que se desarrolló dentro de un banco que se llama Eastern Bank. Lo que hicieron fue invitar a un grupo de empresarios, les colocaron en un cubo de cristal y les dijeron, creen un producto automatizado para préstamos pequeños. Este banco, Eastern Bank, no era un banco muy moderno, era un banco de 200 años ya, que son muchos años para Estados Unidos. Era un banco mutual y era un entorno muy tradicional, pero sí que trajo a la luz esta nueva fintech, que fue un spin-out. Y Numerated lo que hace es proporcionar sistemas automatizados a pequeños bancos comunitarios para que ellos puedan a su vez desarrollar otra tecnología. Bueno, la fintech iba bien, tenían 100 o 200 clientes, era difícil convencer a un banco de comunidad a que se apuntara y creara este cambio, pero en 2 semanas se apuntaron otros 200 bancos. ¿Por qué? Pues porque comprendieron en esta crisis que no podían cumplir para con sus clientes este vínculo automatizado al nuevo sistema de ayudas. Sin esta tecnología no podían. Así que yo creo que la consecuencia no buscada es de unas reacciones muy positivas para algunas fintech y a lo mejor consiguen llevar a cabo sus negocios mucho más rápidamente de lo que lo hubieran conseguido antes de la crisis con los bancos tradicionales. Bueno, pues son buenas noticias para las fintech, ¿verdad? Sobre todo aquellas que saben reaccionar rápidamente. PayPal y Square, por ejemplo, llevan semanas, ¿no?, luchando por estar listos para estas nuevas necesidades. Ahora, de las fintech, quizás haya algunas excesivamente apalancadas. Hay algunas pymes que no son solventes, que no van a poder devolver esos préstamos. Eso es un riesgo importante. Y también ha hablado usted acerca de esta excelente oportunidad para la infraestructura de datos. Las fintech, como las que comenta usted, o Plain o Tink en Europa, que, bueno, verdaderamente se enfrentan a una enorme oportunidad porque consiguen vincular a los bancos con las fintech. En fin, buenas noticias y algunas pocas no tan buenas noticias. Yo quería volver un poquito a la situación en Estados Unidos porque sé que está cambiando todo muy rápidamente. Quizás lo pueda comentar. ¿Qué están haciendo las fintech? ¿Qué están haciendo ahora para ayudar a las pymes? ¿Nos podría dar alguna intervención especial, alguna reestructuración de algún préstamo, algún ejemplo que pueda ser especialmente interesante para las pymes? Aquí yo diría que probablemente sabe que Estados Unidos ha aprobado una ley autorizando 3 billones con B. Se hablaba en primer lugar de 349.000 millones de dólares para las pymes. Hablar de billones es hablar de muchísimo dinero. Cuando yo estuve en la administración en el año 2009 nos enfrentamos a una situación terrible. Se perdieron 2 millones de trabajos en el primer trimestre. Ahora no suena como tanto, ¿verdad? Ahora mismo, vistas las cifras de pérdidas de empleo ahora. Pero bueno, hicimos cosas muy agresivas. Incrementamos los tipos de garantía de préstamos y el primer año fue una cantidad importante, 30.000 millones de dólares en un año. Y ahora nos estamos planteando 349.000 millones en un mes. 10 veces la cantidad en un periodo de tiempo cortísimo. Lo que ha sucedido es que los redactores han pensado,
vamos a ir con la red que ya tenemos. Vamos a trabajar con los bancos aprobados porque no queremos fraude, queremos trabajar muy rápidamente, queremos garantizar todo ello y luego haremos llegar este dinero por la vía bancaria. Bueno, no fue fácil porque las tuberías del SPA no están diseñadas para estos volúmenes y los bancos no son tan flexibles y las reglas tampoco estaban claras al 100%. En fin, hubo dificultades. Estamos trabajando. Yo ahora estoy viendo que puedo ser un poco más optimista. Pero digo también que hemos visto como algunos de los grandes fintech reciben esa autorización por parte del gobierno federal para poder garantizar estos programas de protección, préstamos protegidos, que de hecho lo que hacen es ayudar a las pymes con, por ejemplo, 2 meses y medio de nóminas y ciertos gastos fijos como alquiler. Están diseñados para que el dinero llegue directamente a la pyme. Bueno, pues resulta que muchos negocios, como hemos dicho, son demasiado pequeños, no trabajan con un banco. Y entiendo yo que este influjo de fintechs que recientemente han recibido esa autorización, ese visto bueno, va a tener un efecto de mayor alcance y a mayor plazo. Yo creo que todos van a comprender que ahora forman parte verdaderamente de la infraestructura y tenemos que replantearnos la normativa. Normativa que hasta ahora, pues de alguna forma era lenta o se negaba a autorizar que los fintech funcionaran como prestamistas. Y si cumplen de forma responsable, de forma correcta, vamos a ver cómo se hacen con esa credibilidad ante el regulador y, por supuesto, ante los pymes que les van a confiar su negocio a futuro. Es un momento verdaderamente importante y yo además creo que lo mismo vamos a ver en Europa. Habrá cambios como resultado de esta crisis. Gracias, pero es cierto, son muy buenas noticias, ¿no? Genial, a los fintechs se les reconoce su valía, están siendo utilizados para ayudar con estos paquetes de ayuda, estos programas de alivio, pero pocas, solamente las grandes fintech, las grandes plataformas con muchos clientes, con muchas pymes. Pero ¿qué pasa con las fintech más pequeñitas? ¿Qué pasa con ellas? ¿También estas pequeñas fintech van a poder ser parte de la solución? ¿Van a poder ayudar a que este dinero llegue rápidamente a manos de quien lo necesita? Pues yo tengo que decir que hay un poco de todo. Hablemos de Kabbage, por ejemplo, que es una de las fintech pequeñas más grandes. Tienen 250.000 negocios y rápidamente han podido desarrollar múltiples programas y no es solamente el conseguir que la ayuda llegue a manos de la pequeña empresa. Algo que hizo Kabbage que me ha encantado es que crearon un portal para pymes para ofrecer una tarjeta regalo, un bono. Lo que está intentando hacer todo el mundo hoy es colocar el dinero en manos de la pyme. Así que una forma es comprando una tarjeta regalo, un bono. Les damos dinero hoy y en septiembre o en octubre, si es un restaurante, pues vamos a cenar, ¿no? Bueno, a lo mejor incluso antes, cuando ese restaurante haya vuelto a abrir. Muchas pymes sencillamente no tenían la capacidad de ofrecer tarjetas regalo o vales. Kabbage preparó el programa, lo preparó y lo lanzó en Facebook, lo promocionó. Esto no hubiera pasado nunca en el pasado. Así que las distintas fintech hacen cosas distintas. Hay una fintech que se llama Oculus. Oculus, su infraestructura es la de permitir leer documentación de forma automática. Muchos bancos ahora están planteándose la lectura con ayuda de las máquinas, ¿no? El machine learning se está haciendo ahora muy rápidamente. Y voy a contar una anécdota, algo que creo que vamos a ver sucediendo cada vez más. Lo representa una empresa que se llama Alignable, que es una red de dueños de pymes, 4,5 millones en Estados Unidos. Se han unido para
ayudarse, para aconsejarse los unos a los otros en estos tiempos de crisis. Por ejemplo, dicen cuáles son los bancos que ayudan, explican cuáles son los estados o las regiones o quiénes son los gobernadores que tienen un programa que se centra en las pymes. Yo creo que en la recuperación, cuando las pymes se empiezan a plantear, ¿puedo plantearme volver a abrir? Pues estas empresas que proporcionaban estas plataformas van a ver, creo yo, un influjo muy importante. Las pymes van a hablar las unas con las otras, van a compartir información como parte de una comunidad. Bueno, pues parece que las crisis, por supuesto, representan un desafío, pero también representan una oportunidad. Si pensamos, por ejemplo, a 2 años vista, a 3 años vista, ¿cómo va a haber cambiado el papel de las fintech ante esta respuesta del COVID-19? ¿Cuáles van a ser las nuevas oportunidades que van a surgir? Yo diría, en primer lugar, que esto puede que de alguna forma consiga desbloquear que vemos en la normativa, sobre todo en Estados Unidos. En el Reino Unido hemos visto que se planteaba de forma inmediata la legislación acerca de las fintech, fomentando la innovación en la banca, y ahora, bueno, pues esto les está sirviendo muy bien. En segundo lugar, yo creo que vamos a ver cómo el aspecto relativo a los datos se valora más. En Dinamarca, ya sabe usted que hay muchísima información acerca de las pymes. Estos datos, contar con ellos, poder utilizarlos sería valiosísimo en España, en Estados Unidos. Así que yo creo que vamos a plantearnos de otra forma cómo se recaban los datos en relación con las pymes para poder cuidar mejor de las pymes. Yo creo que los clientes van a ver que ha habido unas fintech que les han atendido bien. Se van a fiar de estas fintech, van a aceptar a estas empresas que no son bancarias, pero que proporcionan servicios financieros. Los bancos pues siempre han gozado de mucha fiabilidad. Yo creo que esto va a obligar a los bancos a innovar y a utilizar la tecnología más rápidamente, y esto va a ser bueno para quienes proporcionen esta ayuda. Yo creo que nos esperan muchos cambios y vamos a ver cambios además a una rapidez, a una velocidad vertiginosa que yo ni me hubiera podido imaginar la última vez que estuve en Madrid. Bueno, pues podríamos pensar entonces que las fintech, aunque se enfrentan a muchas dificultades, pues se ven ante una oportunidad de desarrollar una relación basada en la confianza con las partes involucradas. Las pequeñas empresas, los bancos, las medianas, los gobiernos, incluso con los inversionistas de riesgo que se animarán a invertir en ellas. Una oportunidad fantástica. Y el regulador también, muy bien dicho, sí. Bien, pues ahora voy a cambiar un poquito el tercio. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Hemos trabajado estudiando el campo del negocio de cadena de suministro. Hay un tipo de pyme que nosotros llamamos las de negocio de cadena de suministro, que sabemos que son importantísimas para la economía. Son las que producen lo necesario para otras empresas, para el gobierno. Y esto, bueno, pues pueden ser elementos físicos, ¿no? Pero muchos son servicios. Por ejemplo, de computación en la nube, de ingeniería, de diseño, ciberseguridad. Ahora que todos nos estamos reuniendo virtualmente, la ciberseguridad también va siendo cada vez más importante. Así que hemos visto, trabajando juntos, que estos negocios de cadena de suministro son importantísimas cuando nos planteamos la innovación y la creación de empleo, pero han sido también cíclicas. Así que podremos esperar volatilidad y, por tanto, podremos pensar que van a ser vulnerables. ¿Cómo podemos ayudar a estos negocios de cadena de suministro? Mi respuesta, Mercedes, es que la verdad es que ha sido muy interesante trabajar en este proyecto contigo. Ha sido muy interesante. Y yo creo que esto que acabas de señalar verdaderamente es llamativo.
desde luego que tenemos que pensar en ello porque la economía está siendo retada. Desde luego que los negocios de cadena de suministro son una parte importantísima de la economía y estos, cuando son empresas pequeñas, pues son una parte importante de la cadena de suministro. Lo que vamos a ver aquí es que estos negocios de cadena de suministro necesitan otro tipo de ayuda. Yo me he centrado en las cafeterías, los negocios de barrio, podemos decir, que han sufrido mucho, pero los negocios de cadena de suministro también se van a ver afectados. Algo que a mí me parece verdaderamente importante es que tenemos que pagar a nuestros proveedores, a los pequeños, rápidamente en esta crisis. Porque estos negocios de cadena de suministro sufren muchas veces de falta de liquidez. Lo que vimos en la recesión del 2009 en Estados Unidos es que había muchos proveedores, pymes, en el gobierno, en la administración, y pensamos, vamos a pagarles más rápidamente. Les pagábamos en 15 días, en vez del plazo de pago típico de 30, 60, 90 días. Luego, algunos colegas en la Harvard Business School escribieron un informe que demostraba que pagar rápidamente, el programa, por cierto, se llamaba Quick Pay, paga rápido, colocaba el dinero en manos de los dueños de los negocios y esto les permitió recuperarse más rápidamente. Pudieron pagar a sus empleados, sus nóminas, pudieron pagar a sus suministradores, contratar a más empleados y crecer. Yo lo que digo a los gobiernos y a las grandes empresas hoy, les digo, a lo mejor te tienta alargar el plazo de pago, pero no, haz justo lo contrario. Para estos negocios de cadena de suministro es importante pagar a los pequeños inmediatamente. En el caso del gobierno, hay que conseguir ese dinero y rápidamente mandárselo a quien haya emitido factura que se tenga que pagar en 30, 60, 90 días. Son estas empresas que llevamos estudiando usted y yo, son críticas para la innovación, para el motor de nuestros países. No podemos dejar que se les desaparezca la liquidez. Ellos necesitan cobrar. Bueno, pues estos son entonces negocios que suministran. Y vamos a ver ese otro programa, Faster, que ha desarrollado, ¿no?, durante la gran recesión, pero además había que pagar más rápidamente y también los compradores tienen que pagar más rápidamente. ¿Hay alguna recomendación concreta para el gobierno de España? Si se trata de ayudar a estos negocios de cadena de suministro, pues desde luego que sí. Deben de ver cuáles son estos negocios y pagarles más rápidamente. Y luego también habría que pensar en subvenciones, ayudas, para que puedan garantizar el empleo. Porque, repito, intentamos cerciorarnos de que estos negocios aguantan. Muchos de ellos, por ejemplo, nos permiten hablar por Internet. Muchos financian la investigación en biotecnología ahora mismo. Son verdaderamente esenciales, son críticos, pero quizás a futuro van a ser difícil para ellos conseguir ayuda de la banca, porque estos negocios de cadena de suministro no tienen mucho tangible ni fijo, tienen capital humano muchas veces. El capital fijo es distinto y a los bancos no les gusta prestar en función del capital humano. Van a tener que saber que pueden mantener a sus empleados porque son su recurso principal. Así que alguna garantía, alguna ayuda para los bancos para que sigan prestando a estos negocios de cadena de suministro, sobre todo los que innovan, yo creo que eso sería una excelente política que podría estudiar Madrid. Bueno, pues muchas gracias por este consejo y llevo entonces ahora a una pregunta de conclusión, las recomendaciones en relación con las políticas y en función de sus experiencias durante la gran recesión, ¿qué recomendación sería?
para pymes, para fintech y en términos más amplios para los datos. ¿Cuáles serían las recomendaciones esenciales? Yo diría, Mercedes, que volvemos a la primera pregunta, la primera de esta conversación, y es ¿hasta qué punto son importantes las pymes para la economía? Yo creo que tenemos que saber reconocer que son absolutamente esenciales. Y el corolario es que no son idénticas. Las pequeñas que están en el barrio no aparecen en los modelos macroeconómicos, pero son una fuente increíble de empleo y además son los cimientos de las comunidades. Si fracasan, va a ser muy difícil poder conseguir que se reanimen. Lo que yo llamo Restart America, reactivar América. Reactivar la economía. Pequeñas cantidades para ayudar a aquellos negocios que han sufrido o que han tenido que cerrar para evitar estos escaparates vacíos. Y otras, por ejemplo, las de cadena de suministro, los negocios que necesitan de capital riesgo, también necesitan políticas y fondos para que ese motor no se pare. Pero lo más importante, creo yo, es tener la certeza de que el gobierno se plantee las pymes como elementos importantes, igual de importantes que el país y sus ciudadanos. Esta crisis deja patente que son críticos para nuestros países y van a padecer grandes riesgos, y no por nada que hayan hecho ellas, vulnerables durante meses o más incluso. Ayudarles a reactivarse, ayudarles a superarse, a seguir adelante va a ser esencial. Hay que saber quiénes son, hay que saber cómo ayudarles, hay que contar con un juego de políticas, información, datos relativos a las pymes que llegue además a las más altas autoridades. Es absolutamente esencial para superar estos tiempos, para conseguir la recuperación y para garantizar estas economías que queremos a futuro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No podemos fallar a nuestras pymes. Este sería el mensaje más importante, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aprovechamos sus conocimientos. Es un asunto importante. Y muchas gracias también a la Fundación Rafael del Pino por organizar esta sesión. Muchas gracias a los participantes, a nuestro público y así muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias de nuevo.